Muy buenos días amigos y bienvenidos otra vez más a Crónicas de lo Insólito. Bueno, hoy tenemos un programa en el que vamos a analizar algo bastante curioso. Como diría Arthur C. Clarke, un conocido científico y escritor de ciencia ficción, los fractales son la huella digital de Dios. Y esto es más o menos lo que hoy vamos a estar analizando. Ya hemos tratado en otros programas qué son los fractales, ¿no? Los fractales, pues para que aquel que no lo sepa, pues un fractal es un objeto geométrico, como el que podemos estar viendo aquí de ejemplo, cuya estructura básica, fragmentada o aparentemente irregular, se repite a diferentes escalas. El término fue propuesto por el matemático Benoit Mandelbrot en 1975 y deriva del latín fractus, que significaba quebrado o fracturado. Bueno, aquí os dejo también el enlace al link donde yo estuve hablando del universo fractal. Ya decíamos que el universo pues es como si estuviese regido, una de las constantes del universo es esta geometría fractal, esta cosa tan poderosa que podemos encontrar en las plantas, que podemos encontrar en nuestro propio cuerpo, en la forma que tienen de crecer y desarrollarse la mayoría de las cosas, por no decir todas, en nuestro mundo, por lo menos en nuestro universo. Bueno, los templos hindúes fueron construidos teniendo en cuenta y siendo conscientes de la naturaleza fractal del universo. Ellos implementaron en sus templos esta geometría. Más adelante daremos unos datos curiosos al respecto sobre esto. Pero de momento vamos a profundizar un poco más en esto, ya que los grandes sabios de los textos Vedas, los textos Vedas, Veda concretamente significa conocimiento en lenguaje sánscrito. Y estos textos Vedas son en los que aparecían estas figuras de sabios, que son los textos más antiguos de la literatura hinduista. Pues estos sabios de estos textos tan antiguos, los textos Vedas, pues ya practicaban la arqueoastronomía, que esto no es ni nada más ni nada menos que el estudio del cómo las poblaciones del pasado entendieron el fenómeno del cielo, cómo usaron estos fenómenos y cuál fue el papel del cielo en sus culturas. Pues esto parecía ser un aspecto fundamental en la filosofía hinduista, como la analogía entre el hombre y el cosmos. Una de las formas de acercarse al misticismo de todas las culturas fue a través de la representación del todo, que se repite a escala tanto hacia arriba como hacia abajo. De hecho, no solamente los hindúes sabían esto, sino que ya también en culturas como el antiguo Egipto, de donde nació el hermetismo, pues se sabía todo esto. Ya lo decía Hermes Trismegisto, que así es arriba, es abajo. Y los hindúes también sabían esta regla, esta constante. Y la verdad es que los templos, en su totalidad, son una especie de montaña. Pero cada una de sus estructuras es una pequeña montaña, por decirlo así. Las estructuras ascendentes, estas estructuras con formas de montaña, son llamadas shikara, una palabra que significa literalmente montaña. Y el modelo para crear el templo está basado en el Vastu Purusha Mandala, el cual es una semilla algorítmica para la generación del templo conforme a las leyes masónicas de la construcción armonizada con los principios del cosmos. Vamos a comenzar a analizar la arquitectura fractal por el siguiente conjunto monumental, que sería el conjunto monumental de Khajuraho, mejor dicho, en el cual se encuentra pues la mayor agrupación de templos hinduistas del país, famosos por sus esculturas eróticas. Los templos están considerados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad desde el año 1986. El nombre de la ciudad proviene de la palabra Khajur, que en el idioma hindi significa palmera datilera. Khajuraho fue la capital religiosa de los Chandela, una dinastía que gobernó esta parte de la India entre los siglos X y XII. Los templos fueron construidos con bloques de granito traídos especialmente hasta la zona, cosa que me llama un poco la atención, así como de arenisca.
Las uniones entre los diferentes trozos de granito se realizaron mediante abrazaderas metálicas. Esto es bastante curioso porque también se ha podido observar en las pirámides mayas. Es algo que también se ha observado, que efectivamente hay unas Ts dobles de hierro que sirven como abrazaderas, en las cuales tienen la función de hacer que la piedra se asiente con más fuerza. Bueno, los templos se construyeron en un espacio de tiempo de unos 100 años aproximadamente, entre el 950 y el 1050. Toda la zona está amurallada con 8 puertas que permiten la entrada al recinto, y toda la zona ocupa un área total de 21 kilómetros cuadrados. Pero quizás el más curioso de todos sea el que vamos a describir a continuación, que no es ni nada más ni nada menos que Kandariya Mahadev Temple. Este templo de aquí significa el gran dios de la cueva, su nombre significa esto, y es el más grande y mejor ornamentado templo hindú. Se supone que está dedicado a la diosa Shiva. Es uno de los ejemplos mejor conservados de templos de la Edad Media. Está situado en el distrito Chhatarpur, Madhya Pradesh, en la parte central de la India. El complejo del templo se extiende sobre un área de 6 kilómetros cuadrados. Se dice que este templo fue construido por el rey Chandela Dangadeva, que gobernó del 1017 al 1029, pero esto es simplemente una suposición. El templo de Mahadeva Kandariya es de 31 metros de altura. La arquitectura del templo es un conjunto de pórticos y torres que terminan en un shikara o aguja, una característica que era común desde el siglo X en adelante en los templos de la India central. Y el caso es que, como podemos estar observando en estas imágenes, pues se observa como un cierto ritmo, como una cierta atracción visual hacia estos templos, y no es ni nada más ni nada menos por la geometría fractal que hay en ellos. Si nosotros nos fijamos, es como que algunas partes del templo se repiten a diferentes escalas hasta alcanzar el cielo. La verdad es que este templo pues es un templo precioso, y aparte de ser una virguería, la manera en la que está hecha, pues yo he podido encontrar esta imagen que os estoy enseñando aquí, en la que se puede ver pues el edificio en planta, ¿no? Se está viendo desde arriba, desde el cenit, cómo sería este templo. Si nos fijamos, aquí hay una pequeña explicación de cómo ellos parten sus diseños y cómo lo desarrollan. Partirían desde el A, que es simplemente una cuadrícula, y como estamos viendo, pues le suman un cuadrado hacia cada lado, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. Y si nos fijamos, en esta fotografía hay una ampliación que está marcada en rojo, del cual nos dice lo siguiente: se utiliza lo que es el número de oro para poder sacar este doble pico, que complementa también pues esta figura que habían hecho anteriormente, dando un aspecto un aspecto atractivo visualmente, aunque nosotros no entendamos muy bien por qué, porque están metiendo las proporciones del universo dentro del templo. Es algo bastante curioso. Luego aquí también tengo otra imagen en la que, como podéis estar viendo, se ve cómo parten de una shikara básica, y empiezan a sumarle otras shikaras a escala. Van pasando, primero le suman una, a esas que les han sumado le suman otras 3, y a esas 3 que les han sumado le suman otras 3, y a esas 3 que les han sumado le suman otras 3, y así sucesivamente, como es la geometría fractal. Luego también tenemos una imagen que también es bastante curiosa. A mí la verdad es que me ha gustado por la claridad. Aquí estamos viendo otro shikara, una representación en 3D, pero vamos a analizarla en profundidad. Vamos a poner otra imagen, y aquí estamos viendo cómo la base es exactamente igual que el techo, a diferencia de que ha variado su tamaño. Pero si nos damos cuenta, es algo fractálico, es lo mismo, lo único que a escala.
Y bueno, en la parte de abajo podemos encontrar las proporciones de cómo hicieron pues estas construcciones, este shikara concretamente. Aquí tengo otra imagen que la verdad es que nos muestra otra shikara, no tiene muy buena calidad, pero creo que va a ser suficiente para que entendáis cómo pensaban y cómo construían los antiguos hindúes. Ya estamos viendo que lo que sería la figura A no es ni nada menos que la figura B y C juntas más otro shikara que había. Esto simplemente es pues para que os hagáis una idea de cómo ellos pensaban y cómo trabajaban. Pero no solamente trabajaban con fractales, sino que si miramos esta imagen de aquí, de otro templo, porque la que estábamos viendo antes era del templo que os he dicho, pero este es otro templo. Aquí estamos viendo que no simplemente utilizan la geometría fractal, sino que aparte también parece que utilizaban mandalas. Porque esto, si lo vemos desde la planta, parece un mandala. Incluso parece como si fuese una especie de circuito. No digo que lo sea, pero está muy bien organizado y tiene una serie de proporciones pues que obviamente crean algo atractivo a la vista, algo que parece que tiene como una especie de significado oculto, que no es ni nada más ni nada menos que esta geometría fractal, y no sabemos si aparte de esto pues puede haber alguna cosa más. Me gustaría enseñaros alguna imagen más de templos construidos con geometría fractal de los antiguos hindúes. La verdad es que hay bastantes. Yo simplemente os voy a poner aquí alguna foto, como por ejemplo la del templo Sri Ranganathaswamy. Perdón, porque son palabras un poco complicadas, pero aquí podéis estar viendo a lo que nos referimos. Esto no es ni nada más ni nada menos que una parte del templo que se repite una y otra vez a escala. Como estamos viendo, varían pues lo que es el tamaño de las puertas, el ancho de todos y cada uno de estos peldaños, por llamarlo así, que tiene esta pirámide. Y bueno, estamos viendo que son auténticas virguerías. Luego podría enseñaros otra, un poco más desgastada, que sería el templo Virupaksha. Y como podemos ver aquí, pues es auténticamente impresionante lo que los antiguos hindúes llegaban a realizar. Era un trabajo hecho a conciencia y parece ser que pues con bastante gusto. No parece que esto lo hubiese hecho nadie obligado, ¿no? No es verdad. Y bueno, pues simplemente habiendo visto estas fotografías, estas imágenes, a mí me gustaría llegar a una especie de conclusión, incidir en algo que a lo mejor algunos de vosotros no os habéis dado cuenta. Y es que supuestamente lo que es la geometría fractal se conoce desde el año 1975, supuestamente. Pero qué casualidad que los hindúes, y digo también supuestamente, en el año 1000 ya estaban construyendo estos templos teniendo en cuenta el número de oro y la geometría fractal, aparte de esta especie de mandalas que hacían. ¿Nos equivocamos al tratar a nuestros ancestros de menos inteligentes o primitivos? Pues yo creo que sí. Yo creo que estamos bastante equivocados, porque viendo cosas así, la verdad es que a mí me parece que un templo de estos tiene más mérito que muchos de los edificios que se están construyendo hoy en día, sinceramente. Son auténticas preciosidades, auténticas virguerías que tienen escondidos muchos secretos, y la verdad es que impresionan. Así que amigos, espero que os haya gustado el programa de hoy, espero que os haya resultado interesante, y como siempre nos vemos en el próximo programa de Crónicas de lo Insólito. Hasta la vista, amigos.